bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias a Dios por una noche más en su presencia, en el servicio. Yo creo que tenemos que alegrarnos cada día, porque tanto los días se van haciendo cada día más difíciles para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo, pero también cada día se acerca más la alegría que pronto miraremos a Cristo, amén. Así que tenemos que seguir perseverando, porque eso es lo mejor, amén. Les invito a que abran sus Biblias en Salmos 91 y vamos a leer del 1 al 16, amén. Y este salmo, amados hermanos, es algo muy precioso que nos habla acerca de nuestros adversarios que tenemos, y que hoy en día muchas de estas fuerzas malignas están atacando al ser humano, a los habitantes de la tierra, y muchos están siendo destruidos aún por falta de conocimiento, amén. Lo tenemos, Salmo 91. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto, ¿qué dice? Ha conocido mi nombre. Me invocará, dice Jehová, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, que dice, mi salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tuya, por la protección divina que tú nos das. Y sabemos que ahora, papá Dios, la sangre de Cristo Jesús nos cubre de todo mal en estos días postreros. Gracias, Padre, al sacrificio de Cristo hemos sido redimidos. Hemos sido salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy somos salvos, somos libres gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, papá Dios, en esta noche, por la vida de nuestros pastores, por la vida de cada uno de tus ovejas, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, cada uno, Señor, que te sirve y que trabaja en tu obra. Que la honra y la gloria sea para usted todo lo que hagamos, y ayúdanos a continuar, Señor, para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tu amado Santo Espíritu, que está con nosotros cada día de nuestra vida, aquí ayudándonos, preparándonos para el día del arrebatamiento, para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, que tú siempre ahí estás redarguyéndonos a cada uno de nuestra falta, nuestros errores. Pero gracias, amado Espíritu Santo, por ayudarnos, y porque en esta noche estás también con nosotros. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Qué precioso, hermanos, de tener
una honra preciosa que Dios nos ha dado su Santo Espíritu, o sea que Él nos envió su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros en esta tierra mientras la iglesia permanezca en nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. El Espíritu Santo está aún con nosotros, amén. Pero vamos a ver el tema en esta noche de este mensaje, la confianza que este salmista tiene en Jehová, amén. Cómo es que este salmista, amados hermanos, llega a poner su confianza en Dios, de no temer a ningún animal nocturno, de no tener miedo a ninguna saeta. Y tanto es su confianza preciosa que le pone en Dios al versículo, hermano, que me quiero sentar en esta hora. Es el versículo 3, como el salmista tiene la confianza en Jehová, y él dice: Él te librará del lazo del cazador. Amén. Es un mensaje que Él nos enseña y nos está enseñando en este Salmo 91, que el Jehová, el Dios de toda la gloria, Él es el único que nos podría librar del lazo del cazador. ¿Cuánto lo creen? Mira, hermano, hace tiempo yo he leído este pasaje del lazo del cazador, y yo siempre me preguntaba y decía: ¿qué en realidad, quién es este cazador que aparece en la Biblia, que este salmista lo menciona en el Salmos 91, y la confianza que él tiene en Jehová, y nos lo dice a nosotros diciendo: Él te librará del lazo del cazador? Amén. Pero dice, hermano, que me encontré con una sorpresa en estos días, que no solamente Dios nos librará del lazo del cazador, sino de toda fuerza maligna, enemigas de la cruz y enemigas nuestras. Y dice, hermano, cuando yo me llego a encontrar con el fin, ¿quién es el cazador? De quien el salmista nos estaba hablando, que teníamos un enemigo, y que él anda cazando en el mundo a todas almas vivientes, para tenerlo bajo su dominio, bajo su poder, y para él manipularlo y él usarlo para que hagan lo que él quiere hacer con su antojo, humillar si es necesario a la creación de Dios o a la persona. Y nada menos que me encontré con este pasaje en Timoteo. Y dice, hermano, ¿cómo es que el apóstol Pablo sabía acerca de este cazador que aparecía en el Salmo 91, hermano? Yo creo era por la intimidad que el apóstol Pablo pasaba en la presencia de Dios, por la humillación de su corazón hacia Dios. El apóstol Pablo, él mismo lo especifica, y él dice que todo lo había recibido por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, amados hermanos, que el apóstol Pablo no estuvo entre los 12 apóstoles, como los 12 apóstoles conocieron a Jesús cara a cara. Caminaron con Jesús, los 12 apóstoles comieron con Jesús, durmieron con Jesús. La Biblia nos dice, el apóstol Juan dice que él se recostaba en el seno de Jesús, en las piernas de Jesús. El apóstol Juan se dormía en los brazos de Jesús, y de tal manera que estos apóstoles conocieron a Jesús en una intimidad muy perfecta, tal como Jesús era como humano, como el Hijo de Dios acá en la tierra. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, no conoció a Jesús, pero él declara y dice, pero todo dice que nuestro Señor Jesucristo se lo había revelado a él por revelación. Y este es un consuelo grande, amados hermanos, para nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en estos últimos días que estamos viviendo, es que también Cristo nos puede revelar cosas ocultas, como dice Dios el Padre a Jeremías, que le dijera al pueblo de Israel que clamaran a Él. Y Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Le estaba diciendo a Israel, a su nación santa. Y lo mismo que Dios le da la promesa a Israel
no solamente se lo da a Israel, hay un hombre que aprende esa promesa y empieza a clamarle a Dios, empieza a buscar el rostro de Dios, y Dios le revela a Pablo cosas oculta, misterio, que dice aún el apóstol Pedro, el que anduvo con nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Pablo dice, habla misterio, según el misterio que Dios le ha dado, dice cosas que son imposibles a veces de entender, lo que ni aún dicen ellos. En otra palabra, nosotros podemos comprender lo que Él habla, porque son cosas misteriosas, amén. Pero era por la intimidad, era por la búsqueda que el apóstol Pablo tenía, su relación con Dios continua. Entonces Dios le revela cosas que el diablo, cómo quería manipular a la iglesia, hombres que Satanás los dominó, que el diablo los ató y él los usó a su antojo para querer confundir a los demás creyentes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y yo me encuentro con este pasaje. Vaya conmigo a 2 Timoteo. Y aquí vamos a agarrarnos de este otro pasaje y vamos a conocer quién es el que parece el Salmo 91, del que menciona el salmista. Él te librará del lazo del cazador, que Él nos advierte, nos dice que solamente Jehová, amados hermanos, nos puede librar de este maligno, porque este cazador que aparece en la Biblia, hermano, quiere cazarnos para someternos a su dominio, para someternos a su poder, y Él querer hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo por las revelaciones que Dios Padre le dio al apóstol a Pablo para advertirnos de este maligno. ¿Quién es el cazador? ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. 2 Timoteo capítulo 22, versículo 22. ¿Lo tenemos? 2:22. Mire qué es lo que dice el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo. Mire qué es lo que dice. Huye también, ¿qué dice? De las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con que, ¿qué dice? Con los que de corazón limpio invocan a nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué es lo que sigue diciendo. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser, que dice, contendioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. En otra palabra, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás, dice, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, o sea, conocer a Cristo. Y mire qué es lo que dice el versículo 26 a lo que nos dice en el Salmo 91. Y escapen del lazo, que dice, del diablo, en que están cautivos a voluntad de Satanás. Amén. ¿Cómo es que entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, recibió esa advertencia de Dios, que el que aparece en el Salmo 91, sobre el cual el salmista David nos da y nos dice: Él te librará del lazo del cazador? Amén. O sea, este salmista no nos da realmente la revelación quién era ese cazador. Mas el apóstol, escuchen, el apóstol Pablo nos explica, nos dice: y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Satanás. Mira, hermano, en este tiempo hay muchos que están predicando, no están bajo la voluntad de Dios, sino están, dice, bajo la voluntad del diablo. Están cautivos por el diablo, y ellos tienen
que hacer la voluntad del diablo por cuanto se dejaron manipular y se dejaron ser esclavos de Satanás. ¿Y saben por qué? Porque hay un hecho aquí en la Biblia por la cual el apóstol Pablo, amados hermanos, nos hable y nos advierte de una situación que estaba pasando ahí quizá donde estaba Timoteo, y Timoteo sabía los hombres quiénes eran. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, huye, le dice, de las pasiones juveniles. Y le dice luego él a Timoteo, ayudándole, dice: esfuérzate de seguir la paz y el amor. Y cuando corriges a alguien, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: hazlo con amor. Quizás Dios podrá salvar aún aquellos que se han desviado de la verdad, aún aquellos que han sido presa de este maligno, de este que los ha cautivado, los ha atrapado en sus redes, en su lazo, y son esclavos de Satanás. Y el apóstol Pablo dice: Timoteo, cuando los corríjalo, dice, con amor, no disputes. Amén. No dispute, le dice, porque quizás Dios podrá salvarlo aún todavía. Ustedes saben que la misericordia de Dios es grande. Y aquellos predicadores que se han desviado la verdad de Dios, mira, hermano, Pablo nos da un consejo, dice que no peleemos contra ellos. Porque el disputar, ya lo vio que es lo que tiene en el versículo 23. Pero desecha las contiendas. ¿Qué es contienda? Pleito. ¿Y qué es lo que dice? Pero desecha las contiendas necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Y entonces el acontecimiento de este asunto es porque dos hombres se desviaron de la palabra de Dios. Fueron cautivos por el diablo. Ellos se levantaron, dice, a confundir la fe de muchos hermanos en la fe. Ellos decían y predicaban que la resurrección ya había acontecido, que la resurrección ya había hecho. Pero el apóstol Pablo descubre las artimañas del diablo en ese tiempo y le manda un mensaje a Timoteo diciendo que tuviera cuidado de estos dos hombres que estaban engañando al pueblo de Dios por donde quiera. Amén. Gloria a Dios. Y que estos hombres, el apóstol Pablo lo pone claro una vez y le dice a Timoteo, amados hermanos, de esta manera. Él le dice, y escapen del lazo del diablo. Dice, en que están cautivos a voluntad de él. De Satanás los había cautivado, los había hecho esclavos, eran esclavos ya de Satanás. Pero el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, en otra palabra, que si se encontrara con estos hombres, que les hablara con amor, que aún pudiera tratar con ellos. Quizás Dios tendría misericordia de ellos para salvarlos otra vez de nuevo, para que ellos conocieran otra vez de nuevo a la verdad de quien se habían desviado, de quien se habían dejado de creer, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y son estos hombres. Miren qué es lo que dice versículo 16, ahí mismo donde estamos, Timoteo 2:16. 1 Timoteo 2:16, ¿lo tienen? Miren qué es lo que dice. Mas evita profanas y vanas palabrerías de los que hablaban estos dos. ¿Y qué dice? Porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son, ¿qué dice? Himeneo y Filiteo. Y este es lo que yo predicaba en versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya ha sido efecto, ya fue, y trastornan la fe de algunos. Y aquí le da la definición el apóstol Pablo a Timoteo, que les hablaran. Quizá dice, escapen del lazo del diablo, en versículo 26.
en que están cautivos a voluntad del diablo. Amén. Mira, hermano, volvamos al Salmo 91. ¿Cuál tanto era insistencia de estos hombres, hermanos, que hoy en día predican mucho sobre el dinero, sobre la prosperidad? ¿Cuál es tanto de estos hombres que hablan sobre la riqueza, ya que en la Biblia nos dice, amados hermanos, que uno de las raíces de los males, lo que más se está viendo en estos días, dice la Biblia, que es el amor al dinero? Amén. Gloria a Dios. Entonces esto nos da a entender y nos habla claro a la luz de la palabra, como dijo el salmista: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Esto nos da a entender por la palabra que estos hombres que un día predicaron del arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, que un día predicaron a Jesucristo el crucificado, que un día predicaron de aquel que murió en el madero y que su sangre, solamente en su sangre había salvación para la humanidad. Hoy en día ya no predican esos mensajes, sino que predican cosas acerca del dinero, cosas, como dice él mismo, palabras infladas, las cuales, dice el apóstol Pablo, han sido cautivos del diablo y están bajo su merced, o sea, están bajo su dominio, están bajo su autoridad. Por lo tanto, estos hombres ya no pueden predicar lo que ellos quieren, sino que tiene a alguien que está sobre ellos, que les dice que van a predicar, y que este es su nombre, el diablo. Y que en esta noche el Señor reprenda a ese maligno, satánico, diabólico, pero que sobre nosotros no tiene potestad ni autoridad, porque la sangre de Cristo Jesús nos cubre de todo mal, y nosotros no vamos a caer en ese engaño, esa manipulación del diablo. Vieron que estos hombres, de repente, ellos predicaban bien. Hablaban de Cristo, hablaban que Cristo había fallecido por toda la humanidad, por los hombres, que solamente habían salvación. Y de repente ellos, dice el apóstol Pablo, se extraviaron de la verdad. Amén. Y por eso, amados hermanos, en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchar. Y pedirle a Dios mucho, o leer más que todo la palabra de Dios también, para que dice la Biblia que por su fruto los conoceréis. ¿Sí o no? ¿Cómo los vamos a identificar? Por la palabra de Dios que cada uno de nosotros, Él nos ha dado, que lo tenemos en nuestra mano. Él también nos dice que ellos, dice, se visten como ángel de luz, pero por dentro son lobos rapaces, dándonos a entender que por dentro son hijos del maligno, no son hijos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a identificar entonces, amados hermanos, a nuestro adversario? Por la palabra de Dios. Amén. Imagínese usted un predicador predicando, quizás aparenta predicar la verdad, pero si lo conocemos por la palabra, que dice en la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará en su reino, que ningún avaro, que ningún codicioso, ninguno que se da al vino. Y si nosotros vemos todas esas palabras que están en la Biblia y miramos a alguien predicando y tiene estas cualidades de las cuales la Biblia nos habla, ese tal es un mentiroso y no es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, es hijo del diablo y está pervertido por la mente de Satanás. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí en este versículo que nos habla el salmista 91, cuando nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista sabía que su protección en aquel tiempo, antes que aún no se había dado a conocer a Cristo en este mundo, él sabía que Jehová el Altísimo
podría protegerlo, podía cuidarlo, podía librarlo de todo mal. Y él mismo dice, no permitas que el mal me alcance. Y ustedes saben también que en ese mal se le atribuye también al diablo como el lazo del cazador. Entonces el salmista sabía que en Jehová había protección divina, porque aún no se había dado a conocer a su Hijo Jesucristo. Pero ahora nosotros, amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo de la gracia, sabemos que la sangre de Cristo Jesús nos cubre de todo mal, y que la sangre de Cristo Jesús también tiene el poder para protegernos de todo este maligno, como del lazo del cazador y como del diablo, que es la misma cosa. Amén. Gracias a la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué le digo la sangre de Cristo Jesús? Un día de madrugada estaba yo durmiendo, cuando Dios me muestra, podría llamarle yo una visión, y yo veía del cielo como la sangre de Cristo Jesús venía sobre las almas y los cubría. Y yo miraba a un ser maligno que quería hacer daño a estas personas, pero que cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubría a tal persona, ¿y sabe qué, hermano? Yo vi bien cuando el maligno no podía traspasar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Era como un escudo, era como un baluarte alrededor la sangre de Cristo Jesús. Yo creo, amados hermanos, que muchos de nosotros, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, aún muchos de nosotros, aunque no estamos perfectamente bien delante de Dios, pero la sangre de Cristo Jesús nos cubre de todo mal, si no hace tiempo habíamos sido destruidos por este maligno. Entonces, mire, hermanos, en este tiempo hay hombres predicadores que están bajo la merced del diablo. Amén. Que ellos han sido cautivos por Satanás. Que del que habla el salmista en el capítulo 3, él te librará del lazo del cazador. Muchos de los predicadores en este tiempo están cautivos por Satanás. Satanás los ha cazado a ellos. Unos están caminando en el adulterio, otros están caminando en la fornicación, otros están caminando bajo la avaricia, el amor al dinero, y por eso es que ellos no pueden predicar contra el pecado. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque entonces no tendrán una buena ofrenda. Lo que ellos buscan son las cosas terrenales. Mas Cristo dijo que no pusieran nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales que permanecen a vida eterna. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, en las cosas eternas del cielo. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos conforme a la palabra de Dios que Jesucristo vino a libertar, dice, a los cautivos. ¿Por qué no menciona Lucas que Cristo vino a libertar a los cautivos? ¿Por qué no mencionas Marco que Cristo vino a libertar a los cautivos? ¿Por qué no menciona Juan que Cristo vino a libertar a los cautivos? ¿Y por qué se nos ha dado la profecía en el libro de Isaías, que también dice el Padre Dios, Jehová Dios de los ejércitos, que Cristo vino a libertar a los cautivos? Y vayamos a Lucas capítulo 4 y versículo 18, que Cristo, en otra palabra, hermanos, nos vino a libertar del lazo del cazador. O sea, nos vino a libertar del lazo de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Lucas capítulo 4 y versículo 18. Vamos a ver lo que nos dice Dios por su palabra. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Mira qué es lo que dice. Vamos a leer versículo 16 al 19 para que lo entendamos bien. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, sea Jesús, donde se había criado,
en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó, dice, a leer, o sea, la profecía donde estaba dado para él en el libro de Isaías. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y este es: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los que, dice, pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los que quebrantados de corazón. ¿A cuánto no el diablo tenía en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo a muchos quebrantados de corazón, como en estos días aún? Versículo: y a pregonar, dice, libertad a los cautivos. ¿Con qué razón se paró, amados hermanos, Jesús en Jerusalén? Dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dijo él, os haré descansar. Gloria a Dios, aleluya. Y vista a los ciegos. ¿Cuántos de nosotros caminamos aún ciegos espirituales, amados hermanos? Pero él dice que vino a abrir nuestros ojos para que viéramos la verdad, para que dejáramos de ver el pecado y que conociésemos a la verdad, el mismo que era el Hijo del Dios Altísimo en la tierra, para venir a libertarnos del poder del diablo y poner, dice, a libertad. ¿Qué dice? Usted se da cuenta cuánta gente hoy camina en las calles oprimida por estas fuerzas malignas, diabólicas, y por el mismo Satanás, el diablo, enemigo de nosotros, enemigo también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Si Dios. usted se identifica con uno de estos versículos y que usted todo el tiempo está oprimido, es que hay algo malo en su vida, amados hermanos. Quizás usted puede ser presa de este maligno. Y este maligno hace con usted lo que él quiere. Mira, hermano, yo a veces observo y me pregunto, a veces, a mí mismo y a Dios. Y muchas veces le he dicho a Dios: ¿cómo es que hombres que han salido, que tú lo has levantado del alcoholicismo, de la drogadicción, ¿no?, y de la prostitución a mujeres, y tanta barbaridad en que Dios ha levantado a muchos hombres, ¿no? Y estos hombres un día sirvieron a Dios, caminaron en su verdad, le fueron fieles, se santificaron para Dios y caminaron en su voluntad, ¿no? Pero ¿cómo se dejaron manipular por el diablo? ¿Cómo es que el diablo otra vez los volvió a cazar con su lazo? Y ahora, conforme a la palabra, entendemos lo que Isaías dice, que cuando él prisiona a alguien en la cárcel, dice que no los deja salir, dice Isaías. Ahora podemos ver, hermanos, muchos hermanos, podría decirle, en muchas iglesias, en los contornos de cada nación, cómo es que estos hombres que un día tuvieron el adulterio, y Dios, mediante su Jesucristo, que vino en su misericordia a libertarnos, los libertó, los levantó, los santificó, los lavó con su sangre y los amó como a hijos, y los anduvo siempre con él en su brazo. Ahora, cuando una persona cae de la gracia de Dios, vuelve otra vez a ser esclavo de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque mire qué es lo que dice Juan capítulo 8 y versículo 34. Luego vamos a ver el estado de esa persona. Juan capítulo 8 y versículo 34. ¿Lo tenemos? Mire qué es lo que dice. Un momentito. Juan capítulo 8 y versículo 34. Tenemos que lo que dice. ¿Lo tienen? Ok. Tenemos que qué es lo que dice Juan y nos dice.
Sí, mire, a ver, léanos, hermano. Jesús le respondió. Lean ese versículo, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. ¿Entendieron? Gloria a Dios. ¿Y sabe qué le dice Jesús a los mismos fariseos? Y los fariseos le contestan a Jesús y le dicen estas palabras: nosotros, dice, no tenemos o no hemos sido esclavos de ninguno más. Y Jesús le responde y le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Amén. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y la Biblia nos llama a nosotros a hijos, ¿sí o no? Pero Él dice que el que no comete pecado siempre, dice, queda en la casa de papá Dios, ¿sí o no? Pero dice que el que comete el pecado, dice que no siempre queda en casa de papá Dios. O sea, en otra palabra es que se va a ir de la casa por causa del pecado. Y recuerden que dice, hay dos señores, lo pone en la Biblia. Amén. No podéis servir, dice, a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿De quién Señor se está hablando en este pasaje? Se está también dirigiendo directamente al diablo. Amén. Y la Biblia nos dice que el que no peca permanece siempre en la casa de papá Dios, pero el que peca, dice, no va a permanecer en la casa de papá Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no le va a pertenecer a Dios. Usted ya sabe de quién es entonces, es del maligno. Ahora vemos el estado de muchos que caen de la gracia de Dios, en las cuales el diablo los vuelve otra vez a enlazar, los vuelve a cautivar. Y este diablo hace con la persona lo que él se le antoja. Lo vuelve otra vez a arrastrar en la drogadicción, o quizás si Dios lo sacó del alcoholismo, lo vuelve a arrastrar a su antojo. Y si era un predicador, pues lo usa aún para predicar mentira en contra la verdad de Dios, lo manipula y él hace lo que él quiere hacer contra aquel siervo que un día fue de nuestro Señor Jesucristo. En respuesta de estos dos hombres, de los cuales nos habla el apóstol Pablo, que ellos dice conocieron la verdad, caminaron en la verdad, vivieron el evangelio y caminaron siempre creyendo que Jesucristo era el único autor y consumador de la fe y el salvador del mundo. Pero un día se desviaron la verdad y empezaron a predicar en contra la verdad. Y en este tiempo, amados hermanos, así estamos viviendo muchos. Se han desviado de la verdad porque el diablo los ha volvido otra vez a cautivar, los ha volvido otra vez a azogar, y ahora están, dice el apóstol Pablo en otra palabra, bajo su merced, y el diablo les manda a hacer cosas que ellos no quieren hacer, pero como están bajo el dominio de Satanás, entonces ellos hacen la voluntad del diablo y no la voluntad de nuestro Padre Celestial en este tiempo. ¿Cómo la ven la palabra de Dios? ¿Miente la palabra? No miente. La palabra nos habla a la luz de su verdad. Y nos advierte en esta noche que Satanás, cuidado jóvenes con las pasiones. La pasión es una emoción, es un sentir en la carne. Todos tenemos esa pasión desenfrenadas, que si nosotros no sometemos esta carne a la voluntad de Dios, el diablo fácilmente nos puede otra vez atrapar en sus redes, en su lazo, y llevarnos otra vez al pecado para que nos apartemos de la verdad de Dios. Amén. Porque hay mucha gente hoy apartado de Dios, hablando blasfemia en contra del evangelio, hablando palabras que usted no tiene idea en contra de Dios, hablando mal de los siervos de Dios, hablando mal de la iglesia de Dios, hablando mal de cada uno. ¿Y sabe por qué?
porque están bajo la merced de Satanás. Y Pablo nos dice que con esa persona dice, no disputemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Aleluya. Amén. Porque dicen que entrarán otra vez disputa y el diablo fácilmente nos puede vencer o atraparnos también a través de las otras personas que son víctimas del diablo. Mas dice el apóstol Pablo, Timoteo, háblales con amor. Mire qué es lo que dice, con amor, dice. Háblales con amor. Y tú dices, sufre. ¿Verdad que, verdad, hermano? Mire, póngase a pensar esto, ¿verdad que cuando alguien se aparta de los caminos de Dios y usted tal vez le habla con amor y esa persona le va a contestar a usted mal a usted, lo va a ofender y usted va a sufrir? Pero la palabra de Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo, sufre tú, sufre, pero tú háblale con amor, seguí la paz. Cuando hay una contienda, no permitamos que la disputa, no sigamos a la disputa, pues, sino sigamos a la paz de Dios, a la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quizás, dice el apóstol Pablo, quizás Dios aún, dice, los pueda salvar y los pueda libertar, dice, del lazo del diablo, en la cual, dice, están manipulados, están ya sometidos bajo el poder del diablo. Pero dice que el amor, y siguiendo la paz en nosotros y hablando a aquellas personas que se han desviado del evangelio, hablándoles con amor, quizás Dios aún pueda tocar y obrar en su vida, y quizás Dios pueda usarnos nosotros como un instrumento, como un paso para que llegue otra vez y conozcan a nuestro Señor Jesucristo otra vez. Aprendamos a confiar en Cristo, como confiaba en Cristo. Él dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Mientras nosotros le seamos fieles a Cristo, mientras nosotros honremos a Cristo, le amemos, moraremos siempre bajo su sangre, y su sangre nos protegerá de todo mal. Pero mira, hermano, ¿por qué entonces, por qué muchos predicadores, hace unos días oí a alguien que me dijo, hermano, no sé ni quién era el nombre, pero es un predicador muy famoso en YouTube. Y él dice, hermano, Palau, algo amigo, dice que le detectaron cáncer. Otros dicen que artistas de Dios, grandes levitas han muerto con cáncer. ¿Será posible eso, amados hermanos? ¿Qué dice usted? ¿Será posible que un siervo de Dios va a morir de un estado tan mal? ¿Será posible que la palabra de Dios entonces no mienta cuando Él dice, yo amo a los que me aman y yo honro a los que me honran? Y el salmista nos pone claro este asunto, y vamos a seguir leyendo Salmo 91. Miren qué es lo que dice el Salmo 91. El salmista nos habla claro en este Salmo 91 de cuántos males Dios nos puede librar mientras permanezcamos bajo su sombra, bajo la sangre de Cristo, bajo el nuevo pacto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos? Versículo 4. Mire qué es lo que dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. También bajo la sangre de Cristo estamos seguros. Versículo 5. No temerás al terror nocturno. ¿Cuánto tiene miedo de noche? Ahora yo quiero explicarle que tiene que tener mucho cuidado usted cuando usted diga un amén. Porque un amén quiere decir, sí, tengo miedo. O sea que nosotros los hijos de Dios entonces tenemos que caminar a donde sea Dios nos mande. Los antiguos, cuando los llamaban quizás para ir a orar por algún endemoniado, caminaban en oscuridad quizás solo. No tenían temor nocturno, o sea, no tenían miedo a ningún espíritu malo, porque ellos caminaban bajo la sangre del Cordero de Dios y bajo la sombra del Omnipotente, el Altísimo. Si estamos bien, nada nos podrá tocar y hacernos daño de noche. Esa es nuestra confianza en este tiempo, amados hermanos. Tenemos que aprender a tomar esa bendición que la Biblia nos regala y nos dice que no temeremos al terror nocturno. Seguimos leyendo. Miren qué es lo que dice. Versículo 5.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelen de día. Saeta también son enfermedades que vuelan de día, que el diablo lanza. Son flechas que lanzan contra la persona. Ha oído, hay una alabanza que dice que un siervo de Dios, que cuando él predicaba, ¿qué dice la alabanza? Se sentía, dice, el poder de Dios, pero dice que un día, dice que este diablo mismo también le lanzó, dice que un dardo, o sea, una flecha, y le traspasó en su corazón y le hizo caer otra vez al vicio del alcoholicismo. Hay que tener mucho cuidado en el día. Por eso tenemos que pedir la voluntad de Dios. El salmista se encomienda a Dios cuando sale. Dice, Él te librará del mal. Él guardará tu alma. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque este hombre, escucha bien, había aprendido a estar bajo la sombra del Omnipotente. Había aprendido a estar bajo el dominio de nuestro Señor Jehová. Amén. Mire, ¿qué es lo que dice entonces el versículo 5? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, otro mal de noche. ¿Lo tenemos? Ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Ya sabe usted por qué entonces pasan todos los accidentes? Son por estas fuerzas malignas. Usted no cree que alguien se vaya a estrellar por querer ir a estrellarse. No, son fuerzas malignas que están en las carreteras para destruir las almas, para destruir al ser humano, porque el diablo odia a Dios y odia a su creación, que somos nosotros. Por eso el salmista también le dice: no desampare la obra de tus manos, que somos nosotros, ampáranos en otro tiempo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 7, ¿qué dice? Caerán a tu lado 1000 y 10,000. ¿Y qué dice? No llegará. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, lo que Dios les va a dar a ellos, no a nosotros. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y el Altísimo por tu habitación. Escuchen bien y ojo a esta palabra. Porque Él nos promete y nos dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación. Vieron que la palabra de Dios dice que ninguna entonces enfermedad podrá tocar nuestro cuerpo, si este cuerpo es de Cristo. ¿Cómo creen ustedes que Cristo va a dejar que destruyan su mismo templo, que es el templo de su Santo Espíritu, que somos nosotros? Amén. ¿Es posible que un siervo de Dios muera con cáncer o con otra enfermedad? No, hermano. Dios no va a permitir eso. ¿O a poco usted dejaría que su casa se destruya donde vive? ¿Va que usted lo atiende bien? Le da cuidado, le da mantenimiento. Dios lo mismo con nuestro cuerpo. Jesucristo, Él es templo de este cuerpo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Amén. Y mire qué es lo que dice. Versículo 11. Escúchelo, la protección que nos manda. Yo creo, hermano, cuando este espíritu que está matando a la gente de cáncer, este es humano. Pero que cuando este espíritu de cáncer quiere tocar a un siervo verdaderamente de Dios, que le es fiel a Dios, Dios dice: envía sus ángeles alrededor para que peleen, combaten a este espíritu malo y lo venzan. Porque recuerden que los ángeles de Dios son más poderosos que los ángeles del diablo, los caídos, pues crearon también un día de Dios. Miren qué es lo que dice. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que dice, que te guarden en todos tus caminos. Y luego el 2 dice: en las manos te llevará para que tu pie no trompiece en piedra. 13. Sobre el león, Satanás, y el áspid, la misma antigua serpiente, pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón, mismo el diablo. Ahora el versículo 14, mire qué es. ¿Qué sucede cuando usted le ama a Dios? Y cómo Dios lo pone a usted en estima cuando usted le ama a Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué dice papá Dios? ¿De qué? Del mal.
de lo que estamos hablando. Y le pondré en alto por cuanto que dice. Entonces, si papá Dios pone a alguien en alto para aplicar su evangelio, escuche bien, papá Dios no va a dejar que el diablo se lo baje de lo alto que se lo ha puesto para verlo, papá Dios, arrastrándose, muriéndose con una enfermedad. Es imposible que Dios deje hacer eso a un sociedad. Imposible. Imposible. Si algo tiene algún siervo de Dios es porque hay algo que anda mal. Y no podemos contradecir la palabra. Hubo en la Biblia un hombre llamado Job, que el diablo dice lo tentó, pero Dios lo permitió. Pero no fue para muerte ni para destrucción. Dios lo volvió a levantar de nuevo, no lo dejó morir en ese estado. Lo levantó y lo honró por cuanto él siguió creyendo en el Dios en quien él confiaba. Así que nosotros no nos dejemos mover por las pasiones ni por las emociones. Cuando miremos a alguien mal y se murió muy arrastrado, es porque Jehová mismo también dice que todos los que se olvidaban de su ley y todos los que prevaricaban contra su ley, Dios también prometió y dijo que Él les enviaría plagas, que Él les enviaría enfermedades por cuanto le fueron infieles. Pero les promete a aquellos que les son fieles, Él dijo: yo, Jehová, vuestro Dios, soy vuestro sanador. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Dios, amados hermanos, si alguno de nosotros ha sido cautivo por el lazo del diablo, nadie nos conoce a nosotros legalmente, ningún humano, pero Dios conoce qué hacemos en lo secreto, donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los ojos de Dios están siempre, y sobre todo humano, sobre todo joven, sobre toda raza, Dios siempre está ahí viendo. Si el hombre que aparenta ser siervo de Dios en la casa de Dios fuma una droga, está preso por Satanás ya. Si el hombre toma alcohol y en la casa de Dios es un siervo, está preso por el lazo de Satanás. Pero Dios nos dice en esta noche que aún hay libertad en la sangre de Cristo Jesús, que aún hay salvación. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿cómo podemos vencer al maligno? ¿Cómo podemos vencer las artimañas del diablo? Es que dice papá Dios que hablemos a aquellas personas que han caído de la gracia, aún que le hablemos con amor, aunque ellos alterquen contra nosotros, aunque ellos disputen contra nosotros. Dice que aunque nosotros suframos, dice papá Dios, pero que nosotros soportemos el sufrimiento y que le hablemos aún a ellos aún con amor. Quizás Dios los pueda salvar de las manos o de las garras de Satanás en este tiempo, amados hermanos. Pónganse en pies. Gloria a Dios, aleluya. El mensaje, Él nos librará del lazo del cazador. Quiere decir que solamente Jesús tiene el poder de librarnos del lazo del diablo y de las mentiras del diablo y de las manipulaciones de Satanás. Vamos a orar. Hay poder en Padre,